Continuamos en el living, recibimos ahora a Justin Gracide. Él es líder de Civirti, creador de Politea. Ya nos estará explicando un poco de qué se trata la inteligencia artificial a favor de la información en esta campaña. Gracias por acompañarnos, Justin, un gusto recibirte. Por favor, gracias a ustedes. Un placer. Bueno, muy conocido por el partido digital que abandonaste en el 2000... Fines de 2021. 21, me estaba haciendo memoria, sí, 2021, pero bueno, seguís muy vinculado con el tema de la tecnología y cómo esto puede llegar a aportar justamente para tener más información, ¿verdad? Sí, ahí dejé la presidencia, siguió Matías Bota como presidente, hay un grupo de gente que lo sigue impulsando al partido, aunque no se va a presentar ahora en las elecciones, pero es una motivación mía de querer mejorar un poco lo que es la política, la democracia, con el uso de la tecnología, y ahí siguió esa es otra forma, esa motivación capaz ya estaba de otra forma vehiculizada en ese momento, y ahora con este emprendimiento, y concretamente ahora con Politea, para tratar de acercar por un lado, las leyes que están aprobadas en Uruguay, para que la gente pueda preguntarle e interactuar de forma natural con ellas, y ahora específicamente las propuestas de los candidatos para tomar una decisión un poco más informada a partir de los programas de gobierno y las propuestas que han expresado los candidatos. Ya vamos a profundizar en el tema, preguntarte Dale. personalmente qué pasó. ¿Te disgustaste con la política partidaria? ¿Hubo algo en particular que te hizo también cambiar el foco de desde dónde aportar hacia la política con la tecnología? La respuesta a todas las preguntas, a todas es sí, Sí. pero aún así no reniego de la política. No, claro. La realidad es que también hay que vivir, hay que pagar las cuentas, Sí, en sí, el sentido claro. de que es complicado, perdón. No, tranquilo. Mantenerlo. Es complicado dedicarse a algo voluntario, sobre todo en partidos donde no tiene autoridades electas, una estructura financiada por el Estado, lo que sea. Entonces es muy desafiante. Y yo luego de las elecciones tomé un poco la decisión personal de dedicarme más a la actividad privada por unos años, porque es un tema de necesidad también. Claro, de algo tengo que vivir. Es la realidad, y más Claro. en Uruguay también. Pero me seguía buscando, me seguía picando ese bichito, seguía emprendiendo la parte tecnológica. Pero a mí la política me encanta y es una forma esto de participar desde afuera. Claro. Y yo me quedo con una frase que a mí en la campaña hablamos con muchísima gente y una vez nos juntamos con un empresario muy conocido acá de Uruguay, que a él en su momento le había invitado Jorge Valle, lo he tratado de convencer de que sea candidato a intendente en Montevideo. Y él también no quería entrar a la política por todo el costo personal que tiene, alguien exitoso en la parte privada. Y Valle le dijo, mire, si no entran los buenos, quedan los malos. Así tan sencillo. Como es. Bueno, pero es que la estructura perversa de la política a veces hace eso, ¿no? También que aquellos que tienen mucho valor terminen por fuera por la imposibilidad de encontrar un lugar. ¿Sabés qué? Si es lo racional, una persona no tendría que entrar en política. Y es horrible. ¿Por qué? Por el costo que tiene. Hay un juego político, lo que pasa que, bueno, hay que también pagarlo. Alguien que tiene éxito, perdón, alguien que tiene éxito ya en su carrera profesional, Sí. tiene todos los incentivos en contra para entrar en política. Si querés, vamos específicamente a ser muy... ¿Pero en el mundo político actual o en uno hipotético que fuera bueno, en definitiva? Actual. Si querés una persona exitosa en su lado profesional, se va a ir a política a cobrar menos, a no tener vida privada, a tener críticas constantemente de la otra mitad del país. Automáticamente. Sí, Porque sí. aunque no lo crean, la gente de por sí tiene que criticar a una persona que está teniendo visibilidad del otro lado político partidario. Es lamentablemente el juego que Sí, está. claro. Y muchas veces se castiga a la persona que se pone en política. A nosotros nos pasó internamente dentro del partido digital que no estábamos peleando por la presidencia, no tendríamos que generar mucho antagonismo, y gente que estaba en puestos de liderazgo tuvo problemas laborales. Porque decían, no queremos contratar a alguien que tiene visibilidad político-partidaria. Claro. Entonces, Sí. es una lástima, pero lo digo como claro, algo malo. Es pero esa aún así balanza creo que hay que de cambiarlo. mucho lo que se juega para la repercusión que tiene uno. Después también está la motivación de poder a través de la política como instrumento cambiarle la vida a la gente, ¿no? Que es lo que debería Yo creo que suceder. es importantísimo y por eso para mí tampoco hay que dar la espalda. Claro. Porque justamente, si no, nos estamos resignando Bueno. a que la política no pueda mejorar. En un mundo utópico, los políticos deberían todos trabajar con una vocación de servicio. Lo que pasa es que a veces el poder hace lo suyo y todos a veces terminan trabajando más por sus intereses que por el de los otros. En definitiva. Pero Sí, mirá, sí. a ver, tampoco quiero atacar la política. Hay gente que claro, está trabajando claro. muy No, bien en no. política y hay personas Seguro. muy valiosas. Debe haber de todo, hay de todo. Pero aún así creo que hay que mejorarlo, creo que a nivel sistema hay que mejorarlo y bueno, por eso también este es un intento desde este lado. Bueno, contanos un poco de qué trata esta otra manera de poder aportar. Bueno,
A ver, una de las cosas que nosotros vimos es que hay una gran barrera y brecha entre lo que se habla y lo que se discute en el Parlamento a nivel gubernamental de mucha gente común. A veces simplemente llega a través de ustedes los periodistas, que son un gran vehiculizador de todo eso que se discute, pero queda mucha cosa por fuera también. Y hay cosas incluso que son importantes y capaz no son tan mediáticas. Claro. Entonces ahí pasa eso. Entonces lo que dijimos, bueno, vamos a procesar todas las leyes que hoy están aprobadas en Uruguay, hasta semana pasada, eran 10.799, que se procesaron todas, se alimentó un modelo de inteligencia artificial y se le instruyó y se entrenó ese modelo para que las comunique de forma llana, cotidiana, en el lenguaje natural, y que incluso si hay algún término complicado desde lo jurídico, desde lo económico, que agregue un ejemplo educativo para una persona que hace una consulta sobre eso. Y la forma de interactuar para las personas a través de un chat. Entran a politea.io y puede preguntar qué es lo último que está regulado sobre seguridad ciudadana, sobre igualdad de género, sobre medio ambiente. Y ahí lo que va a hacer el modelo, va a ir a buscar las leyes, va a darle un resumen de lo que está regulado y la gente puede empezar a conversar y preguntarle sobre eso. Eso es gratuito y de fácil acceso para todos. Eso es gratuito. Pueden entrar a politea.io, van a la burbujita que está debajo a la derecha, ahí lo están viendo en pantalla cómo funciona, y hacerle la pregunta que quieran. Y también se habla de propuestas de los precandidatos. Y para esta elección lo que hicimos fue agregarle las propuestas de todos los precandidatos. Le alimentamos a este modelo todos los programas de gobierno y todas las noticias que salían en prensa que veíamos que hablaban sobre propuestas. ¿Viste? A veces los programas de gobierno quedan fácilmente desactualizados, o se hablan de propuestas fuera también de los programas, y ahí vamos alimentando a ese modelo. O sea, leyes, propuestas y repercusiones de prensa, medios de prensa. Y propuestas. Las propuestas salen del programa y de noticias de prensa. Digo, si le vas a preguntar qué fue lo último que dijo Orsi sobre un tema, no va a estar. No va a estar, sí es una propuesta. Va a ser sobre propuestas. Pero lo llamativo de esto es que para mí la inteligencia artificial hoy, que tanto se habla, ese viru de por todos lados, lo que rompe es que la gente ya no tiene que aprender a usar una tecnología. Uno cuando nos dio el celular nos tuvieron que decir, a ver, hágase clic acá, apretá un botón acá, lo que sea. Ahora la inteligencia artificial entiende nuestro lenguaje cotidiano. Entonces vos podés escribirle, che, Politea, contame cuál es la propuesta de Orsi sobre seguridad. Y así tan fácil como eso te va a ir a buscar a todo el programa de gobierno, las noticias y dártelo de forma sencilla. Siempre pasa que el ciudadano va a buscar el error, ¿no? O va a buscar el problema a esta situación. ¿Qué pasa con la tendencia, sobre todo político-partidario, que hoy en día está en boga, ¿no? De cuánta información para un lado, cuánta información para el otro, y sobre todo esa regularidad de mantener los dos, el oficialismo y la oposición, en cuanto a cantidad de información, en cuanto a precisión en la información? Yo pensé que íbamos a tener más críticas de ese lado, las esperaba, por ahora no me ha llegado ninguna. Vean, nosotros lo que hicimos fue agarrar todos los programas de gobierno y alimentarlo y con las noticias de las que han hablado de propuestas. Pero en general, digo, la base grande, el 90%, está a partir de los programas de gobierno. Está instruido el modelo y entrenado de esa manera para que no emita comentario ni opinión en favor de ninguno. Bien. Eso lo pueden hacer. ¿Pero eso se hizo particularmente o es algo que...? No, eso lo hicimos particularmente para esto. A ver, me pasó que hace 2 días salimos a cenar con unos amigos y también, viste, la joda entre amigos, dice, bueno, a ver, ¿y esto? Y espera, y si le pregunto, a ver, ¿cuál es el mejor candidato? Y le preguntaba y decía, no, yo como modelo de inteligencia artificial no puedo emitir opinión, este es el resumen de las propuestas. Pero si de repente tenés una inquietud sobre determinado tema, vas a poder ir específicamente a la propuesta de cada uno, ¿no? Exacto, y preguntarle y conversar, que eso es lo bueno, que es la diferencia frente a Google, por ejemplo. Claro. Y hay algo que me parece re interesante, porque, a ver, en realidad capaz que la gente le es más complejo, pero yo puedo entrar a la página web del candidato y bajar todo el programa y buscar por... Es más engorroso, pero se puede hacer. Lo que tiene la inteligencia de ustedes es que también puede hacer comparativas. Por ejemplo, encontrar similitudes entre lo que propone Orsi con Manini Ríos. Exacto. Se puede pedir ese tipo de cosas. Contanos ejemplos. A ver, yo, por ejemplo, eso lo hice, a ver, ¿cuáles son los puntos en seguridad de los programas de gobierno? Entonces se encontraba puntos en seguridad. Tienen puntos en común. Puntos en común. Y después puedes encontrar las diferencias. Acá sí también, yo tengo también que hay que ser claro con las limitaciones. Esto no es que te hace un informe detallado de absolutamente todos los puntos en común. Claro. Esto es un chat, entonces la extensión Vos podés profundizar después. Uno después puede seguirle preguntando y ahí va a estar toda la información. Te da un primer pantallazo que no está de más. Te da un primer pantallazo. Está muy bien. Entonces lo importante es ir conversando y eso, el ejemplo que vos decías, para mí ahí está lo interesante. Porque toda esa información, vos no irías a ver todos los programas de gobierno, tomar nota, arrancar a comparar, harías horas que no lo invertirías.
pero esto sí te lo hace en Claro. segundos. Y para la academia también, porque pienso, soy un estudioso, supongamos, del medio ambiente y quiero saber qué proponen, o de género, en referencia a temas de mujer y género. Y le pregunto, y esto también me puede llevar a un resumen. Sí, y en particular, y ir al mismo comparar las propuestas con lo último que ya está regulado, digo, entre ese tipo de cosas con toda la información. Claro. Bueno, para periodistas también, imagino. Bueno, para Sí, periodistas para es un éxito. Recontra, perdón, pero éxito, quiero ser claro con esa la limitante de que la información igual, la extensión es resumida. Claro. No vas a sacar un informe de 20 páginas. No, pero sobre todas las algo rápido limitantes. de repente te puede ayudar. No, y además si uno profundiza con las preguntas, o sea, le repregunta ahí vas a al ir, chat, ahí vas a ir seguramente- sacando todo. Más información. También tienen otra aplicación que es paga, que apunta más a militantes. Hay otra que sacamos que se llama Militai. Esto es parte de este emprendimiento que se llama Cibir, que es enfocado en tecnología aplicado a democracia y a política. Militai tiene una similitud que es un chatbot dentro de WhatsApp privado que puede contratar un grupo político para sus militantes y los militantes van a tener un asistente político constante en su bolsillo. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, un militante de Orsi le pregunta al asistente: che, mi madre votó la anterior elección a Talvi y me dice que no sabe si votar a Orsi porque no sabe si sabe de economía. ¿Cómo la puedo convencer? Y el asistente lo que va a hacer va a ir a buscar toda la información de Orsi, todas las propuestas que tiene cargadas, entender el contexto, entender quién era Talvi, qué fue lo que pasó en la elección anterior, y darle recomendaciones concretas a esa persona para que intente tener una conversación fructífera con su madre para intentar conseguir ese voto. Claro, desde un punto de vista de la información. Desde la Porque información. en definitiva el militante tiene eso, ¿no? Intentar de convencer, de conseguir ese voto. El tema es cómo se consigue ese voto. Es tener asistente, es cargado con información y cargado con también esas recomendaciones y asesoramiento en comunicación para hablar con las otras personas. Y la otra parte interesante es en las campañas, y eso mismo también yo lo viví, salvando las distancias dentro de cada campaña del partido. Vos tenés mucha información que se pierde en la calle, la gente que sale a puertear, a repartir listas. Capaz gente que los militantes van a una feria y se dan cuenta que la feria rinde mucho hablar sobre X tema. Eso a veces no le llega al candidato. Claro. Pero ahora con esto un militante podría decir: che, estuvimos en la feria de Parque Rodó el domingo y rinde muchísimo hablar sobre la última propuesta en economía X. Eso la inteligencia artificial lo procesa y se lo manda como un informe ya armado al comando de campaña. ¿Y te han contratado mucho esto, el pago? Esto es pago. Hay por ahora 2 grupos políticos en Uruguay que lo van a utilizar. Bien. Y hay uno en Chile, que ellos tienen elecciones municipales en agosto, que también lo van a utilizar. ¿Y ¿Se podemos puede saber? cuánto sale? Depende de cantidad de militantes y si lo contratan para toda la campaña. ¿Y se Bien. puede saber los grupos políticos que lo contrataron? De mi parte no. No. No, que si ellos lo digan, que lo digan. Claro, eso Eso es herramienta de ellos que contrataron. ¿Qué pasa Ahora, ahí? igual también para sacar eso, no hay nada turbio. Es No, esto no, cómo claro, funciona. en definitiva es Esa información una herramienta. resumida es una herramienta Claro, para que los además creo que militantes, ayuda también como para tener fresco que cada tenemos uno. claro, a los militantes les está dando esa herramienta fresca siempre para Además comunicar. aporta al debate de ideas. Y del otro lado, el comando de campaña tiene un focus group constante y recibiendo información clave que puede estar a accionar para mejorar comunicación, discursos o lo que ¿Qué sea. pasa ahí con los problemas de interpretación? Vos dabas el ejemplo de Orsi y de Talvi. Supongamos que la inteligencia artificial dice: no, pero bueno, fíjate que Talvi era un candidato de centro-izquierda, ponele, con ideas económicas de tal manera. O sea, hay ahí como una interpretación. O sea, ¿puede haber una interpretación de la inteligencia artificial o solamente le va a dar información pura y dura? No, va a tener en cuenta el contexto. Va a interpretar el contexto, lo va a tener en cuenta. Nosotros le alimentamos también con ese contexto. Le alimentamos con la información de esto. Pero de nuevo, esta herramienta concreta es privado de la Claro, campaña pero igual. para sus militantes, pero entiende el contexto político uruguayo de lo que está pasando en estas elecciones, lo que pasó en las elecciones anteriores, Claro. y ahí dar ese... A ver, no va a entrar a diferencias personales entre los candidatos, Sí. pero sí a nivel de propuestas. Entonces puede llegar a comparar, por ejemplo, este caso concreto, pues lo testeamos cuando estuvimos exigiéndolo al modelo, ¿Qué decía? puede llegar a comparar propuestas del candidato a la elección anterior con las propuestas Similitudes, de este. tal Exacto. Es decir, che, O sea, no, proponía... está bueno antes de repente de un debate o una entrevista, también Para mí como preparación también lo la puede recontra- preparar la a morir, recontra es le como puede tenés toda la servir. clase pronta. Y lo interesante de esto, ninguna herramienta es mágica. Esto no le va a hacer ganar la elección a nadie. Claro. Pero si la utilizan bien, le puede ganar un par de puntos de ventaja. O incluso si vos tomás las notas y lo que aprenden los militantes en la calle, lo validás y con eso incluso vas mejorando el modelo de lo que le asesora a otros militantes, tenés una inteligencia colectiva entre todos los militantes de lo que se están aprendiendo en la calle
que podés ir mejorando el mensaje constantemente. En referencia a Politea también tenían la idea de hacer como un VIP, ¿no? Dirigido específicamente a legisladores o políticos. Eso va a salir ahora en julio, Bien. no tengo la fecha, pero estamos armando el modelo, es un plan avanzado sí, de Politea que funciona de la misma manera, pero lo estamos alimentando con las leyes y políticas públicas de las 20 democracias más avanzadas del mundo. Entonces, ¿qué es lo que permite este modelo? Que cualquier representante, autoridad electa a la próxima elección diga, che, quiero resolver algo de seguridad ciudadana, no sé, ciberseguridad, ahora que está todo el tema de los mensajes. Bueno, puede preguntar a ver qué está regulado en el tema en Dinamarca, en Estonia, en Francia, y que le diga qué es lo que está regulado, o incluso al revés. Decir, che, tengo esta propuesta para este tema, ¿cómo la podría mejorar? Y el asistente puede tomar sugerencias de otros lados y mejorársela. Y darle eso sugerencias. ustedes lo van a nutrir de leyes de estos 20 Lo mismo de países Uruguay, del primer mundo. pero la idea es estarla alimentando constantemente con todas las políticas y leyes de estas que tomamos por un tema de marcarlo. Después agregaremos más países, pero Claro. ahí tenés como lo más avanzado que uno puede tomar como referencia. Y es alguien que le va a estar soplando buenas ideas. Después el político, la política definirá si las utiliza Sí, las o no. adaptará. Las adaptará. ¿Y cómo se sustenta la aplicación, la que es de acceso gratuito, público? Y con estas otras dos. Con las otras dos. Por eso, es parte del mismo emprendimiento que con mi socio Marcos Núñez, que es el que se encarga más de la parte tecnológica, dijimos esto, vamos a armarlo, tengamos siempre iniciativas que sean abiertas al público y que ayuden y que aporten a la democracia, pero también tengamos otros productos que sumen y que eso sí podamos rentabilizar. Claro, si no hay otra manera. Para que justifique la parte gratuita. La pregunta que tengo, que no tiene que ver, no quiero que me digas específicamente qué es, pero las que contrataron, los contratados, ¿son partidos políticos o son organizaciones que están dentro de los partidos políticos? ¿Me explico? Sectores. ¿Es sectores de Sectores. los partidos hasta el momento? No ninguno como partido en No, general. sectores importantes dentro de partidos. Bien, Sí. bien, bien, bien. Espero que vean que le funcione y capaz después se extienda al resto del puede partido. extender a todo el ¿Cómo se partido. viene utilizando la que es gratuita? ¿Ustedes tienen allí datos de cuánto se ha bajado, de cuánto se está usando? ¿Qué preguntan? Hoy, mirá, los que vimos es, esta primera semana que está activa, hay más de 3.000 personas que la utilizaron. Bien. Que es un buen número, creo que puede ser mucho más cuando se acerque ya la fecha de elecciones. Que suele pasar eso además. en Por general. eso, uno todavía viste que está ahí y todavía hasta que no son No, y obligatorias. además tampoco es capaz que no están conocidos, no están tan Todavía no. extendido el Entonces, tema. por ahora, esta primera semana que va activo son 3.000 y algo de personas. Y después las preguntas son un poco las que habíamos hablado de ejemplo. Que son más sobre temas, preguntas sobre seguridad, sobre trabajo, sobre educación, preguntas de categorías. Y después gente que uno se nota. Ahora, nosotros no sabemos quién pregunta qué, porque no pedimos registro. Claro, Entonces sí, también sí. eso que quede claro que las Está preguntas bien. son anónimas, Son no pedimos anónimas. registro para hacerlo. Pero uno percibe que hay preguntas que son de gente que sabe de un nicho porque pregunta la ley específica. Claro. Contame Claro. qué es. Le están buscando, viste, a ver si Sí, no se sí, pisa sí. el palito. El error. Que está buenísimo. Y Obvio. ninguno nos ha dicho... Mira, nos llegó hace poco una corrección que decían, che, están hablando de candidatos y tienen que hablar de precandidatos. Claro. Dijimos, tenés razón, lo cambiamos y también a partir de Corrigieron. ahora habla de precandidatos. Entonces también cuando nos acercan sugerencias vamos mejorando el... Sí. Más allá de estos proyectos que estás encabezando, ¿cómo ves, si has visto, has utilizado tu inteligencia artificial de propuestas de innovación de los precandidatos? ¿Cómo ves la cosa? Es de flojo. No, hace poco lo hablaba con un colega de ustedes también. Para mí no veo ningún candidato todavía que demuestre una agenda clara en temas de innovación. Yo creo que Uruguay tiene una gran oportunidad. Tenemos un país chico, muy alfabetizado, muy conectado, y eso está buenísimo. Pero no nos estamos marcando una agenda futuro de decir, bueno, seamos líderes en este aspecto de lo que es tecnología. Y siempre se habla mucho de lo que es Israel como país muy pequeño y grande en innovación. Ahora se aprobó el tratado, participar del Tratado Internacional de Patentes, creo que está buenísimo, Sí. porque fomenta que la gente quiera generar eso. Y hay iniciativas que están buenas, pero falta muchísimo en cuanto a eso. Y lo que es, por ejemplo, hablas de inteligencia artificial, y creo que hay en 1 o 2 programas que se habla de inteligencia artificial. Y es Claro. totalmente, uno cuando habla de claro. achicar el Estado, hoy en 2024 no podés pensar en achicar o cambiar el tamaño del Estado sin meter la inteligencia artificial Porque en además en el proceso. es Claro. transversal No a tiene sentido todo. hoy. Sí. Que en el cambio de la matriz del trabajo, un montón de temas que son trascendentales para la vida del país. Y hay que aprovecharlo. Y el tema es esto. A ver, esto va a pasar. La Sí, inteligencia sí, sí, artificial sí. va a desafiar todos los trabajos.
El tema es, si lo haces de forma proactiva, entonces de forma proactiva lo traes y también vas reconvirtiendo a la gente que le va a desafiar el trabajo, o si dejás que te pase por arriba Claro. y hay gente que se vuelve perjudicada. Y desafía muchísimo también en la educación, en el marco de lo que es una reforma educativa, ¿no? Que digo, que ocurrió en este gobierno, pero que pretendemos que continúe, que sea política de Estado. Hay gente ahora peleando en los aulas de que no usen el chat GPT. No, sí, Pero no es como, usan nada. a mí en la escuela me decían, no uses la calculadora, porque claro. nunca vas a andar con la calculadora en el bolsillo. No, Exactamente. claro. Pero, maestro, Sí. la tengo acá. Sí, 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 O sí. sea, entonces ahora que vos le digas, no uses chat GPT porque no lo vas a acceder. Totalmente. Sí, Lo vas a tener. Y es Tarde o raro temprano. también, ¿no? Porque a veces hay candidatos que se golpean, que son muy jóvenes o no, que hacen campaña también por la juventud y en realidad no ves tampoco muchas ideas innovadoras, ni siquiera en la gente joven. Poco. Y la parte de tecnología. A ver, y yo no digo, no tiene que ser un programador ni un candidato a presidente, pero que por lo menos escuchen a la parte de tecnología. Yo un ejemplo concreto, hace un tiempo tuve la oportunidad de hablar con quien había sido el presidente en Estonia hace 5 años. Estonia es uno de los países digitales más importantes del mundo. Él venía más de la parte de programador y todo. Y por ejemplo, Estonia tiene algo que para mí es muy loco, que tiene una embajada de datos en Luxemburgo. ¿Qué quiere decir? Todos sus servicios públicos, si un día los invade algún país extranjero, ellos fueron parte de la URSS hasta el 91, entonces tienen ahí un vecino conflictivo como es Rusia, si alguien los invade, su país puede seguir funcionando. El Antel de Estonia puede seguir funcionando porque tiene unos servidores de respaldo en otro país. Claro. Algo totalmente alejado de lo que nosotros tenemos. A veces tenemos, o ellos, por ejemplo, tienen una ley de que un organismo público te puede pedir tus datos solamente una vez. Imagínate acá tenés que comprar un timbre, llevar tu copia de la cédula de un lugar sí, para sí. otro. Pero al Pero mismo tiempo, constantemente. Justin, ¿no crees que depende también mucho de qué tema tracciona y qué tema no tracciona? Porque si uno piensa en la tecnología, en medio ambiente, son temas que están ahí, ya están presentes. El cambio climático, las consecuencias ya las vemos. La tecnología con el chat GPT y toda la innovación también. Pero después, si vas a Europa, el tema migración es lo que más importa. Y cuanto más censura hay hacia la migración, mejor. Y la ultraderecha está avanzando muchísimo. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos decir es importante, pero qué tan importante es? Porque cuando No. después vemos Lo que vamos a pasa es los que también, hechos, yo creo que un poco en esa línea de lo que decís vos, hay urgencias. Entonces, capaz que la gente está más preocupada por la seguridad pública que por lo de la innovación. Necesita escuchar Pero más. la innovación en seguridad pública también Sin es duda, importantísima. sin duda, pero de repente la gente dice, ay, no, me voy a fijar a ver en seguridad pública qué es lo que van a hacer Sí, claro, pero por el- ejemplo, el Ministerio del Interior. Perdón, pero una de las propuestas que tienen algunos candidatos es robustecer los puntos de ingreso, ¿no? El puerto y los puntos de ingreso. Sí. Y para eso proponen más tecnología. Y sí. Tabaré Vila, por ejemplo, propone inteligencia artificial, ¿no? También como un genérico. Falta como profundizar ahí. Pero bueno, forma parte de todo, Sin es duda. transversal. Yo creo que sí, pero y el tema de lo que vos decías de poner los temas en la agenda, eso también depende de los liderazgos. Claro. Si hay liderazgo que empiezan a hacer el trabajo para temas que son realmente importantes, y yo estoy de acuerdo, hay que ganar el apoyo popular, entonces tenés que ver cómo lo conectás a necesidades de la gente. Inteligencia artificial y generación de trabajo es un tema que es importantísimo. Sí, sí, queremos estar seguros, pero después que estamos seguros queremos tener para comer a fin de mes. Sin Y duda. lo más disruptor en nuestro bolsillo va a ser la inteligencia artificial por cómo va a cambiar el trabajo. Y si lo aprovechamos a nivel Estado, yo creo que Uruguay tiene una oportunidad importante que está dejando ir y la ventana para aprovecharla son 5 o 10 años. Justin, ¿cómo hace la gente para bajarse esta aplicación? Lo lindo es que no tienen que bajarse nada. Ah, es todo Entra- en la Página en la web. página. Entran Ah, a está. politea.io. No tienen que registrarse ni nada. Van a la burbujita que está abajo a la derecha. Ahí entran y pueden hacer esa pregunta. así como en otras tantas páginas web que vas con el chatbot, en este Exacto. caso, tiene que ver Es con eso la y ahí le política. preguntan sobre los temas. Como les decía, lo que funciona, para lo que está pensado es a partir de propuestas, leyes y preguntarle más cualitativo. Si Claro. preguntan más estadísticas concretas, ahí capaz no te lo agarra tanto, Bien. porque a veces es complicado. El otro día preguntaron, ¿cuántas propuestas de un programa de gobierno tiene asociado el presupuesto que se le va a asignar? Y hay programas que no tienen presupuesto y hay programas que le dan un presupuesto a todo un capítulo. Claro. Claro. Entonces es complicado categorizar y Con contar. precisión cuando la Claro. precisión Exacto. no está en el programa. No de está en la gobierno. fuente, pero la parte cualitativa creo que les va a ayudar a muchos a tomar un voto más informado. Muy Queda bueno. hecha la invitación. Justin, muchas gracias por acompañarnos. Un Por gusto favor, recibirte. un placer.